Estado, estado por estado. El pulso del país. Regresamos con Víctor Sánchez Baños. Todo el país es importante, región por región, pueblo por pueblo, estado por estado. Y por esa razón estamos hoy transmitiendo pues, todas las notas que se están generando en todo el país, porque este es el pulso de la República. Y vamos precisamente al estado de Guerrero, en donde el director general del Grupo Fórmula, allá en Guerrero, Marco Antonio Aguileta, pues nos va a platicar sobre un tema que a mí en lo personal me llama la atención. 2 años de que muere el líder, que asesinan al líder del Congreso de Guerrero y no ha pasado nada. ¿Cómo estás, Marco Antonio? ¿Qué tal, Víctor? Un saludo cordial a ti, a tu amable auditor. Pues efectivamente, hace 2 años, justamente siendo las 7 de la mañana, con 15 minutos, quien presidía en ese momento el Congreso del Estado de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, era acribillado prácticamente a las puertas de su hogar. Él salía justamente para abordar su vehículo y dirigirse a hacer ejercicios a una unidad deportiva cercana. 2 años han pasado y hasta el momento, Víctor, bueno, pues no se han dado en realidad claras las investigaciones sobre este asunto. Por lo pronto, el día pasado jueves, aquí en el puerto de Acapulco, Víctor, se le realizó un homenaje al diputado Armando Chavarría Barrera, un homenaje encabezado por la primera autoridad municipal, Manuel Añorbe Baños. Estuvo, por supuesto, ahí la viuda del diputado Armando Chavarría, estuvo Marta Obeso Cázares, acompañada de familiares y algunos legisladores. También el día de hoy, aquí en la capital del estado, se está realizando justamente también un evento importante en homenaje a Armando Chavarría en su segundo aniversario luctuoso. En el Congreso Legislativo se han dado cita a diputados y, por supuesto, toda la militancia perredista para recordar a quien en esos momentos, Víctor, era prácticamente el candidato natural del PRD hacia la gubernatura del estado. Incluso, si me permites comentarte, Claro. Días antes de haber sido asesinado, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en Radio Fórmula Guerrero, y él hablaba ya en ese entonces de posibles alianzas, de posibles coaliciones con partidos Convergencia, con el Partido Acción Nacional y con el partido también Nueva Alianza. Él en ese entonces hablaba de que eso se podía generar para la siguiente elección a la gubernatura. No se dio de tal forma. Sin embargo, hay que recordar que para la elección hacia el gobierno del estado, que encabezó justamente Ángel Aguirre Rivero por el PRD, bueno, pues finalmente el PAN sí declinó en favor del candidato perredista. Así es que a todo esto, pues la Procuraduría de Justicia menciona que en estos momentos se ha complicado la investigación, Víctor, porque después del cambio de gobierno que se realizó hace 4 meses, bueno, el actual procurador Alberto López Rosas dice que para empezar hay que investigar dónde quedó el expediente de la investigación del caso de Armando Chavarría Barrera. Este fue el primer problema con el que se encontró el procurador una vez tomando las riendas de la Procuraduría de Justicia en el estado, y más aún sobre este tema, Víctor. Fíjate, Marco Antonio, que la primera versión que se daba era que el crimen organizado había sido el autor intelectual y el autor material. Después como que se vienen dando, incluso hay unas declaraciones de Marta Obeso, su esposa, en donde dice que no queda nada claro, o sea, no han dejado satisfechos a nadie, no hay detenidos que sean los autores materiales intelectuales, aquellos que sean confesos, ni tampoco le han dado pues como seguimiento a este asunto, como que matan al presidente del Congreso de un estado y pues no pasó nada. Así es, hasta el momento no se ha dado nada. En ese momento se hablaba de varias líneas de investigación, entre ellas, por supuesto, algún problema personal, pero también se hablaba incluso de algún asunto político. El que tú acabas de mencionar es también una línea de investigación que se había mencionado en su momento, pero lo aquí grave del asunto es que, pues, una vez terminando el periodo de Ceferino Torreblanca en el pasado mes de marzo, y llegando el nuevo gobierno, el procurador, pues, lo primero que se percató es que pues no existía el expediente de las investigaciones que se habían realizado durante ya más de un año, incluso con las propias líneas de investigación que se habían anunciado por los anteriores investigadores. Hoy por hoy, bueno, pues al parecer se va a empezar en cero a 2 años justamente de este asesinato que por supuesto todavía sigue conmoviendo y preocupando a la sociedad guerrerense, Víctor. Estoy pasmado en lo que estás diciendo precisamente, Marco Antonio, porque imagínate, 2 años de un asesinato y apenas iniciar de cero después de que supuestamente se va la investigación, y también donde se pensaba incluso un enemigo político, que hay que recordar, el enemigo político número 1 de Chavarría era precisamente el gobernador en funciones en ese estado.
Así es. El procurador actual, Víctor, si me permite, el procurador actual Sí. tiene, pues, de militancia perredista, por supuesto, tiene la consigna ya directa por parte del gobierno estatal encabezado por Ángel Aguirre Rivero de llegar al fondo del asunto. El mismo procurador Alberto López Rosas mencionó que, pues, hay avances sustantivos ya en la investigación que él retomó, pero sin embargo uno de los principales obstáculos fue ese que te mencionaba, el que de entrada no recibió el expediente oficial que en su momento incluso se había mencionado que ya se había emitido a la misma Procuraduría General de la República para que ellos tomaran estas investigaciones. Así es que hasta aquí, bueno, pues estas investigaciones o estos avances en el actual gobierno no se han dado a conocer cuáles son, sin embargo, pues prácticamente se comenzó para empezar por la localización del propio expediente. Oye, suena como kafkiano, pero en fin, Marco Antonio, no sabes cuánto te agradezco. Pásala muy bien. Un abrazo, Víctor, estamos pendientes, a tus órdenes. Y vamos con más información, vamos al pulso de la República. Estado por estado. El pulso del país continúa con Víctor Sánchez Baños. Un tema espinoso, definitivamente, muy espinoso, es el de Pablo Salazar Mendiguchía, el exgobernador de Chiapas. Y precisamente para platicarnos de ello ya se encuentra en la línea telefónica Samuel Revueltas, quien es el corresponsal de Grupo Fórmula en Chiapas. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte para informarte pues que debido a que había un grupo de reclusos que pretendía hacerle daño, el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, fue trasladado del Centro de Reinserción Social número 14, El Amate, esto en Cintalapa, un penal de mediana seguridad, al número 7 en Huixtla, de baja seguridad, esto en la zona Soconusco, donde también, por cierto, Víctor, tiene residencia su exprocurador Mariano Herrán Salvati. Víctor, te comento que a propósito de ello, la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió un comunicado donde informó que el traslado responde a la decisión del Consejo Técnico Consultivo del Penal para resguardar la seguridad del exgobernador, pues se analizaron diversos escritos anónimos que internos del penal hicieron llegar al director de la MATE, y en estos pues le exponían el peligro que corría al permanecer en este centro penitenciario. Víctor, el comunicado revela que uno de los anónimos enviados decía, te lo voy a leer de forma textual, que están esperando que la seguridad se distraiga para que lo agredan, ya que le tienen odio y rencor porque durante su gobierno los encerró. Esto dice uno de los anónimos que dio a conocer la Procuraduría en un comunicado. Pablo Salazar, pues ahorita ya está en Huixtla, donde este 18 de agosto la Sala Penal le echó abajo, por cierto, su apelación en torno a 5 delitos por los cuales se le acusaban en torno al peculado de 104 millones de pesos. Te informo también que Pablo Salazar está consignado por la muerte de 2 de 35 recién nacidos en Comitán en el 2002, donde por cierto su exprocurador Mariano Herrán, que también está recluido en Huixtla, declaró que Mendiguchía lo obligó a darle el carpetazo a este tema, del cual había 27 averiguaciones previas y una recomendación, la 26/2004 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Víctor, esta es la información en torno a Pablo Salazar. Pablo Salazar, y lo que tú estás comentando realmente es terrible. Mira, Pablo Salazar Mendiguchía, desde que llegó al poder en Chiapas, yo lo recuerdo muy bien, llega y se apodera el control total del Estado mediante el terror. Un personaje totalmente nefasto. Directores de periódicos, amigos míos, pues me comentaban de cuál era la situación que estaban viviendo. Algunos los metió a la cárcel. Ante esa situación, incluso yo en lo personal, mis columnas que mandaba yo a 2 periódicos, uno de ellos era Cuarto Poder, pues las dejaban, pues las cortaban, otras no entraban. ¿Por qué? Porque ya llegaba el momento, era traer el clima de terror que habían impreso en la entidad, que era pues terrible. O sea, lo que tú me estás comentando simplemente es poco, pero también estoy viendo que lo mandan a un lugar donde pues no puede hacer mucho, no puede declarar mucho y no está cercano tampoco a los medios de comunicación, ¿verdad? Claro, y como tú mencionabas, no solo periodistas, sino también maestros, campesinos, estudiantes. Era un pavor generalizado hacia Pablo Salazar Mendiguchía, que incluso cuando lo meten preso, pues se armaron diversas manifestaciones a favor de la aprehensión de Pablo Salazar y porque no abandonara el reclusorio. Ahora ya diversas organizaciones también, como por ejemplo la Asociación para la Reconstrucción del Están, que dirige Carlos Tapia, mencionó que no quieren que esté recluido en Huixtla, pues temen de que podría
salir libre ahí, tal vez salir libre, que le estén preparando su salida, o tal vez que pudiera darse a la fuga, Víctor. Lo primero que nos estamos dando cuenta es de que está sujeto precisamente a un sauna increíble, porque la temperatura ya es bastante elevada. Bastante elevada, eso sí. Samuel, no sabes cuánto te agradezco. Pásala muy bien. Muy buenas tardes, Víctor. Samuel Revueltas, quien es el corresponsal de Grupo Fórmula en Chiapas. Y vamos a un corte comercial y regresamos en Estado por Estado. Por estado, el pulso del país. Regresamos con Víctor Sánchez Baños. Estado por Estado, definitivamente es un programa en que te abre la oportunidad de estar en contacto pues con todas las regiones del país, pueblo por pueblo, colonia por colonia, estado por estado. Y uno de los aspectos más importantes que te ofrecemos es de que si tú estás viviendo más allá de nuestras fronteras, pues puedas tener la información de tus lugares de origen. Aquella información que para ti es muy importante y que para el resto del país es fundamental. Estado por estado, el pulso del país. Regresamos con Víctor Sánchez Baños.